franceses empiezan a pasar, por hablar de nuestra provincia, Burgos, donde pasan muy habitualmente y en gran cantidad siempre, porque es el paso Madrid-Irún, la carretera nacional 1 que pasa precisamente por Lerma. Esto siempre ha sido el camino real Madrid-París, es el camino real de Francia. Por tanto, era la comunicación principal y casi única para llegar de manera directa desde Madrid a París. ¿Por qué? Porque había un paso, que es el paso de Irún, que todavía lo seguimos usando, que de alguna manera bordeaba lo que son los Pirineos, también en la zona catalana. Los franceses entonces entraron por estas dos líneas cuando invaden España, y básicamente se calcula que aproximadamente un 80% de las tropas francesas, hablamos de cientos de miles de soldados enemigos en este caso, van a entrar por la línea de Irún, y van a bajar todos por nuestra provincia, por Burgos. La calzada, por supuesto, no pasaba por aquí, la principal es la Nacional 1, os he dicho, ¿no? Pero todos llegan a Burgos y desde Burgos capital se van a distribuir hacia Portugal, vía Valladolid, Salamanca, hacia la frontera para invadir Portugal, o para controlar la zona de Galicia, de Valladolid, a Madrid, bajando lo mismo, desde Valladolid luego hacia Segovia y por Guadarrama, o desde Burgos, por Lerma, lo que es la Nacional 1 en sí, Aranda de Duero, Somosierra y Madrid, ¿vale? Estas son las líneas por las que ellos se van a mover, pues casi como ahora, las de mayor tráfico todavía hoy de España, que son estas líneas, ¿no? La línea de la Nacional 1. Bueno, ellos van a pasar por ahí. Aquí no pasan todos, pero sí que nos influye mucho lo que ellos hagan, porque los acontecimientos hacen que entren más o menos soldados o se vayan algunos, y eso nos mete más presión a nuestros guerrilleros o a nuestra gente que está aquí. Bueno, los franceses, decimos, llegan en 1807, vamos a poner finales, en 1808. Napoleón se encarga de alguna manera de quedarse con el trono, simplificándolo mucho, de España. Pone en el trono a su hermano José I, Pepe Botella para los españoles, conocido de manera vulgar, y prácticamente cuando no acaba de llegar a Madrid a tomar posesión del trono, ya ha ocurrido, pero no ha llegado la noticia, de la derrota de los franceses en Bailén. Todo el mundo habrá oído hablar de la batalla de Bailén, en Jaén. Esto está ocurriendo mientras él está llegando. Las tropas francesas han avanzado hacia Andalucía intentando copar la mayor parte del país posible, están invadiendo todo rápidamente y quedándose con los centros neurálgicos, sobre todo para llegar a Cádiz y recuperar parte de su flota que está encerrada allí en Cádiz, y bueno, pues quedarse un poco con todo, hablando así, ¿no? De manera simplista. ¿Qué ocurre? Que en el sur, en Andalucía, un ejército español, al mando del general Castaños, pues le hace frente al general Dupont, y los franceses son vencidos en Bailén. Esto es un contratiempo para los franceses, porque José I ya estaba en el trono, y le llega al día siguiente, a los 2 días de estar sentadito en el trono de Madrid, que todo el sur de su ejército, toda la parte sur, lo que va hacia Andalucía, se ha quedado desguarnecido, porque se ha rendido en masa el ejército que lleva Dupont, y se queda de alguna manera pues al aire. Entonces le entra miedo y decide retirarse otra vez hacia el norte. Esto os lo cuento por algo, ¿vale? José I se retira desde Madrid y se va a llegar hasta arriba, hasta hasta Miranda de Ebro, a la línea del Ebro, donde va a establecer su cuartel general después de la derrota de Bailén, y va a esperar a que venga Napoleón en persona, su hermano, para ayudarle, con nuevos efectivos para hacer frente otra vez a los españoles que se han rebelado y le están venciendo de alguna manera. ¿Esto por qué va a tener mucha importancia para nosotros? Porque va a ser un hecho clave para que aparezca la figura de nuestro famoso cura Merino. El cura Merino, por los datos que sabemos hoy en día y olvidando lo que tenemos de biografías anteriores, que ahora, como os he dicho antes, demostramos que con hechos reales y con documentos reales de la época hay cosas que no son tal y como las pensábamos. El cura Merino, y es algo que ya cita pues, María Álvarez Dulate en el libro que escribió, está aquí su hoja de servicios, esto se halla en Segovia, es su hoja personal de servicios como militar, y él mismo narra aquí qué día empieza a luchar exactamente, y por qué empieza a luchar lo vamos a deducir con otra documentación. Cuando José I se retira desde Madrid hacia Miranda de Ebro, retira con él a todo el ejército que le queda en Madrid y en los alrededores, es decir, esto hace como un embudo, succionan a todas las tropas que han extendido por el país y van a subir por la Nacional 1 hasta Miranda de Ebro, ¿vale? La línea del Ebro le hace de parapeto para defenderse mientras viene Napoleón desde Francia. Bien, los soldados franceses o de cualquier otra nacionalidad eran especialmente peligrosos para la población civil cuando van en retirada. ¿Por qué? Porque los soldados, cuando avanzan con los oficiales de una manera ordenada, están más o menos sujetos a una disciplina militar y a un mando. Todos lo entendemos, aquí la gente, todos habrán hecho la mili,
Y si el oficial está al mando, pues no te deja hacer esto, no te deja robar, porque hay unas penas establecidas para esto. Pero cuando el ejército ha sido de alguna manera destruido en el combate y todos echamos a correr, sálvese quien pueda, los soldados van a su libre albedrío, ¿eh? Es decir, van liándolas todo lo que pueden, porque además piensan que no van a tener que volver, o no lo saben, ¿eh? Y encima los fanfarrones y los chulos de los españoles, que a ellos no los ha vencido nadie, los habían vencido. Entonces encima les tienen manía y intentan llevarse todo lo que pueden, violan, matan, roban la comida, lo que pueden. Tampoco tienen esa sensación de que vayan a tener que volver a responder de esto, ¿vale? O no lo saben. Esto es lo que ocurre por la zona de la Nacional 1 cuando se está retirando José I. Y esto es lo que va a hacer que el merino se echa al monte, como decimos vulgarmente. ¿Por qué? Él dice que empieza a luchar el día 10 de agosto de 1808. Esta fecha coincide, analizando los documentos originales de retirada de José I de Madrid, de Pepe Botella con su ejército, coincide es el día exacto que pasa el grueso del ejército por la zona del Lerma, el 10 de agosto de 1808. Él, en unas memorias que escribe posteriormente, una especie de relato, no son unas memorias como tal, dice que empieza a luchar porque faltan a sus principios más básicos, de justicia, de honradez, de tal. Bueno, lo que pensamos que ocurrió es que se mezcla aquí otra vez la leyenda con la verdad. Al cura Merino, un destacamento francés que se mete al pueblo de Villubiado, que está relativamente cerca de la Nacional 1, le obliga a servirles de guía para ir al siguiente pueblo, para buscar cosas que quieren robar o vituallas, todo lo que puedan encontrar, lo que no se ha llevado la gente que se ha escondido en el monte, que es lo que hacían. El pueblo que iba a hacer, pues esconderse y llevarse lo que podía, ¿no? Seguramente lo maltrataron y la leyenda o las biografías hasta ahora decían que si le cargaron con el bombo y los platillos y le llevaron a la plaza de Lerma. Bueno, yo esto lo pongo ahí simplemente entre comillas, ¿no? No sabemos, pero en realidad sería una anécdota, nos da igual si le cargaron con el bombo y los platillos o le cargaron con un saco de harina, nos da igual. Realmente lo importante es que humillan a un sacerdote en la España prácticamente del siglo XVIII todavía, hipercatólica, hiperconservadora, él particularmente un cura conservador, donde lo estuviera, y la humillación de hacerle eso al cura, que el cura y el alcalde eran, bueno, los jefes del pueblo, esto era así, ¿no? Y mucho más que ahora, ¿no? Era una afrenta tal para él, que le tuvo que doler en lo más hondo. Aún así, no pensamos que esto fuera lo que le hiciera matar hombres. Lo que sospechamos ya nos falta encontrar la prueba definitiva, es que alguno de aquellos soldados violó a su hermana pequeña. Tenía una hermana de 13 años que parece ser que fue violada, ultrajada por aquellos soldados. Y esto ya tuvo que ser definitivo, es decir, el cura podía permitir muchas cosas, aunque tenía mala leche, lo sabemos, tenía mucho carácter, y podía a lo mejor aguantar ciertas afrentas. Pero claro, que violaran además a una niña de 13 años, su hermana, lo que suponía una mancha para toda la vida, para ella y toda su familia, pues aquello seguramente era imperdonable. Esto lo cuenta Mariano Rodríguez de Abajo, una persona que está con él en Francia cuando muere en Alençon. Escribe una especie de memorias y él, se supone que en los últimos días de la vida del cura Merino ha estado conviviendo con él y paseando por Alençon. Y seguramente esto se lo contó. ¿Por qué nunca entonces el cura Merino lo escribe? Cuando dice, empecé a luchar en tal fecha porque faltaron a mis principios y tal. Porque claro, era altamente vergonzoso, es decir, reconocer que tu hermana había sido violada, pues esto era una gran vergüenza para él, y era algo a ocultar seguramente. Entonces nunca lo dice así de claro, pero pensamos que este es el motivo al final fundamental que hace que el cura Merino se echa al monte. ¿Se echa al monte el 10 de agosto? No, todavía no. Él lo que hace es, y lo dice, el 10 de agosto de manera silenciosa, empecé a matar cuantos franceses pude. ¿Vale? Lo dice, silenciosamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo ha hecho abiertamente. Él no se ha convertido de repente en guerrillero y se da al monte y dice, voy a matar a todo el que pille. No, él silenciosamente, tío que se descarría por ahí, que se sale de la columna oficial y se sale del camino y va a robar, se lo cargaba, seguramente. Con algún criado, no lo sabemos, nos da igual, anecdótico también. Esto es importante de por qué empieza, cuál es el salto para empezar a matar. Que es lo que siempre hemos pensado, ¿por qué un cura hace esto? Bueno, pues tenía que haber una razón muy poderosa. Y él mismo dice que hace esto sin más. Suponemos que los franceses pasan hacia Miranda, los españoles pensábamos que ya habíamos vencido a los franceses, que habíamos ganado la guerra, y por Lerma, que es donde él está,
vuelven los españoles del ejército de Extremadura, soldados españoles, la autoridad española vuelve a establecerse y supongo que en ese momento ellos pensaban que ya los franceses los habíamos echado. Entonces él seguramente sigue de cura del pueblo sin más. Bueno, se ha cargado a algunos porque lo estaban haciendo mal y ya está, y no se siente culpable de todo esto. ¿Qué ocurre? Que Napoleón va a volver a España, coge a José I en Miranda de Ebro, va a entrar con unos 200.000 soldados de élite, diríamos hoy en día, las tropas más veteranas que tenía el ejército imperial, que era muy grande, que venían del frente austríaco, es decir, eran la flor y nata del ejército francés. Imaginaros, es como si hoy vinieran los marines curtidos en 3 guerras, en el Golfo, no sé qué, no sé cuál, y lucháramos contra ellos con reclutas que han tenido 2 días de instrucción. Bueno, pues esto es lo que se encontraron los españoles, que en Burgos esperaban a Napoleón para enfrentarse con él. Lo que se conoce como la batalla de Gamonal ocurre el 10 de noviembre de 1808 y enfrenta a unos cuantos miles de españoles, de los cuales, unos cuantos miles estamos hablando, no se sabe exactamente porque hay mucha mentira sobre esto, pero podían ser unos 10, 12.000 aproximadamente en total españoles, contra 20 y tantos mil franceses. Los demás no entraron en combate, entraron muchos más en España con Napoleón, ¿vale? Pero no hizo falta que lucharan ahí. Estos señores, de los 10, 12.000 españoles que lucharon en Gamonal, en nuestra capital aquel día, una mínima parte, seguramente unos 2.000, entre 2.000 y 4.000 hombres, podían ser soldados semiprofesionales o profesionales españoles, es decir, soldados de verdad. El resto eran voluntarios, gente de los pueblos de la zona, burgaleses que con mucho ánimo habían ido a luchar contra el enemigo francés y al vencido, y que a la primera de cambio, en cuanto la caballería de Lasalle, del general Lasalle francés, empezó a cargar y a galopar con los sables en la mano contra las líneas españolas, pues echaron a correr. Esto no es para avergonzarse, es que esto es lo lógico en una guerra. Unas personas que no tenían algunos ni fusiles, iban con palos algunos, o estaban mal armados o mal uniformados. Entonces echaron a correr. Aguantaron algunas tropas en Gamonal de las Reales Guardias Españolas, que eran verdaderos profesionales, hasta que fueron diezmados. Murieron muchos españoles allí defendiendo la huida de los demás, pero se calcula que hubo unos 2.000 muertos españoles. La mayoría acuchillados por la espalda según huían, según escapaban del desastre. Napoleón entra en Burgos, se saquea Burgos durante 3 días, y una vez que Napoleón dice se acabó, Burgos deja de ser saqueado y empieza a avanzar hacia el sur. Llega hacia Lerma, va a ir a Somosierra de la otra batalla y va a llegar hasta Madrid para poner de nuevo a su hermano en el trono en persona. ¿Vale? Esa historia la vamos a dejar, nos interesa esta parte que va a avanzar otra vez sobre Lerma. ¿Y qué hace el cura Merino? Estamos hablando que Napoleón va a pasar por Lerma aproximadamente en diciembre, el 20 y tantos de diciembre, de noviembre, está durmiendo en Lerma. Tenemos una anécdota que ocurre allí, por eso lo sabemos, una documentación original también, y luego va a ir a Somosierra y va a llegar a Madrid. Imaginaros, noviembre, diciembre, finales del año 1808. El cura Merino, mientras las tropas francesas están en Lerma, ni se va a mover, porque cualquiera se mueve, allí no dijo nadie nada, pero ya está viendo que las cosas se ponen muy feas y que los franceses han llegado para quedarse, es decir, que no era tan fácil, que no se van a ir como habían pensado a la primera de cambio. ¿Y qué ocurre? Ya se toman las cosas en serio y es cuando decide preparar o alzar en armas una partida guerrillera. Ven claramente que los franceses han venido para quedarse. La propia Junta Central, que son los españoles que escapan hacia el sur, las autoridades españolas, para que me entendáis, hacen un reglamento incluso de cómo deben enfrentarse los guerrilleros o las partidas a los franceses, para reglamentarlo, para que estuvieran cobijados por unas normas, y el cura Merino, en base a ese reglamento, va a nombrar una partida guerrillera, va a formar una partida guerrillera, como él mismo dice, que el primer combate, el primer ataque serio como partida guerrillera, es el día de Reyes de 1809, en Fontioso, un pueblecito que está pasando el Lerma hacia abajo. Esta es la creación de la partida del cura Merino, este es el primer día, y estos son los hechos y la forma en que se crea la partida del cura Merino. He localizado ya las 6 personas que inician el grupo. Es también muy importante analizar esto. Se trata de 6 personas solamente, de los cuales 4 son curas o frailes. Lo de que empiecen 6 personas y 4 sean curas, fijaros, es muy importante. Nos está explicando quién son los que empiezan a luchar en España, y además nos está diciendo indirectamente por qué empiezan a luchar. Cuando hablamos de la guerra de independencia, tendemos siempre a simplificar las cosas, como en todo, ¿no? Es normal, y pensamos que todo el mundo luchaba a brazo partido, como una piña, todos los españoles,
y los franceses estaban a un lado y los españoles al otro. Esto no era tan sencillo. Cuando los franceses llegan a España, hay españoles que apoyan la llegada de los franceses, que son los francesados que conocemos, hay españoles que son enemigos de los franceses, y hay muchos españoles, la gran masa, en un principio, que les importa un bledo. Les importa un bledo. ¿Por qué? Os lo voy a poner con un ejemplo y lo vais a entender, porque las cosas ocurren por lógica. Hacía solo un siglo, o menos, que en España se había cambiado de dinastía. Es decir, habíamos cambiado de los Austrias a los Borbones en 1715, 20 y algo, no recuerdo ahora, el 12, el 15, no recuerdo la fecha, y no había pasado nada. Había habido una guerra, pero el españolito de a pie, que diríamos hoy, lo que quiere en el día a día es trabajar, que le dejen tranquilo, tener para comer, dar de comer a su familia, alimentar a sus hijos, si puede ahorrar un duro y si puede no pagar impuestos porque así lo tiene para otras cosas, ¿vale? No queremos pagar impuestos, nos da igual que sean franceses, que sean españoles, intentamos no pagar, ¿no? Porque esto lo hacemos siempre. Pues estos hacían lo mismo. La gente, cuando llegan los franceses, no se va a la guerra así de la noche a la mañana y dice voy a dejar mi familia, voy a dejar mi casa y me voy a luchar a arriesgar todo por nada. No. ¿Por qué empiezan a luchar? Empiezan a luchar los que tienen un motivo. Y ahí es donde llegamos con el tema de la iglesia. Los 6 hombres que os he dicho que empiezan la guerra con el cura Merino, la partida, son cuatro religiosos, y los otros 2, ¿quién son? Son 2 militares profesionales, lermeños, que están, el uno medio licenciado, y el otro había sido miembro de la guardia de Godoy. Después de que a Godoy se lo habían cargado, pues había quedado sin trabajo, para entendernos, así de sencillo. Y estaba en Lerma a espera de que saliera algo. Entonces, eran soldados profesionales, su labor era luchar, realmente es lo que sabían hacer y de eso comían. Entonces, les fue fácil unirse a una causa que les daba la posibilidad de seguir haciendo lo que sabían hacer, que era ser soldados. Y además contra un enemigo francés, pues ya está, perfecto. Los 4 curas, ¿por qué empiezan a luchar? Porque lo primero, y para mí el mayor error que cometen los franceses, es abolir ciertos privilegios y ciertas instituciones religiosas, como la Inquisición, como ciertas las órdenes monásticas, quedarse con los bienes de muchos conventos, de algunas iglesias. Es decir, atacar a la base del mantenimiento económico de una gran cantidad de españoles de la época, que eran o frailes o curas. Cuando a uno le quitan su medio de vida, pues lucha por recuperarlo, ¿no? Cuando uno pierde su empleo, va a una manifestación, tal, pues en la época sí, los franceses llegaban y quitaban del medio a los curas. ¿Y quién eran entonces los curas, no? La iglesia era una institución importantísima, básica, sobre todo en España. Claro, esto era para ellos, lo peor que se les podía hacer. Por eso vemos continuamente testimonios escritos y de todo tipo de los curas de la época llamando diablos, herejes, sacrílegos a las tropas francesas, a Napoleón, a toda esta gente. ¿Por qué? Pues porque para ellos es lo que son. Son gente que son casi como Lucifer. Y si encima cuando llegan saquean la iglesia, no respetan ni las formas sagradas ni nada, entre otras cosas porque algunos son protestantes, los que vienen con Napoleón, pues apague y vámonos. Ellos se echan al monte y empiezan a luchar por sus alubias y por su forma de vida. No le quito mérito a la cuestión ideológica. Los españoles, había una parte, lógicamente, que se echa al monte, por decirlo así, por cuestiones ideológicas, es decir, por patriotismo, etcétera, etcétera. Pero en un principio no son tantos como pensamos, sino que esta sensación irá creciendo paulatinamente a lo largo de la guerra en la medida en que ven que los franceses son muy malos para ellos. Y os pongo otro ejemplo, la partida del cura Merino empieza con 6, pero al cabo de unos meses son unos 50-60. ¿Por qué? ¿De dónde salen esos 50-60? ¿Siguen siendo curas y frailes? Algunos sí, pero otros ya empiezan a ser personas normales, civiles. Pero casualidad, analizando la procedencia de todos ellos por los oficiales que tenemos sus partidas de nacimiento o tal, todos al principio son de los pueblos que están a los lados de la carretera real. Es decir, Lerma, Villalmanzo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a medida que los franceses van llegando, van saqueando, van robando las casas, van violando mujeres, hijas. Imaginaros un español igual ahora que entonces que cualquier ciudadano del mundo, si un día vuelve a su casa y han incendiado su vivienda, han matado a su familia, y no solo eso, sino que encima han violado a su mujer y a una niñita que tiene de hija, pues ¿qué haríais? Pues lo mismo.
Digo, me voy al monte, y al primer francés que me encuentre lo hago trizas. Y además me da igual lo que me pase a mí, porque yo ya he perdido todo, ¿no? Esto es lo que empujaba a esta gente a luchar. Es decir, la gente luchaba ahora y antes por un motivo lógico. La primera noticia que en la zona de la sierra vamos a tener de los franceses es precisamente después de la batalla de Gamonal. He encontrado un documento en un libro en Galica, está en inglés, pero bueno, habla de el conde de Alache, Miguel Lili se llamaba. Lili era un general español que estaba con una unidad aproximadamente de entre 2.000 y 3.000 hombres metido en la zona de la sierra, pero ya riojana. ¿Por qué? Un poco en expectativa de qué estaba haciendo Napoleón con sus tropas, moviéndolas por la Nacional 1, que bajaban hacia Burgos, y otro ejército que iba a ir hacia la zona de Zaragoza, como así fue, y que desencadenó primero la batalla de Tudela y luego los asedios de Zaragoza, Gerona, toda esa zona, ¿no? Entonces, este ejército está metido ahí, en la zona de La Rioja, pero la sierra nuestra también, ¿no? El lado riojano, que entonces debo decir y tener en cuenta, La Rioja no existía como provincia. Era Burgos hasta Logroño, incluido, era provincia de Burgos, es decir, era la misma provincia, y la otra mitad era Soria, ¿vale? La Rioja existía, se llamaba La Rioja, pero era como hoy existen las merindades, es decir, era parte de la provincia de Burgos, ¿vale? Esto es importante por otros motivos que luego veremos. Este general está ahí, tiene noticia antes de entrar en combate, de acercarse demasiado a la Nacional 1, de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Gamonal, y empieza a tener noticias confusas. También pensad que no había móviles, que iban con caballos y correos, entonces les llegaban noticias un día después, una hora después, contradictorias. Ha habido un desastre en Burgos, no voy hacia Burgos a ayudar a los míos, no, ya han sido vencidos, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Dónde están los franceses? 3.000 hombres moviéndose en la sierra, y decían, ¿a dónde voy? Estaban perdidos, desorientados, ¿no? Y él empieza a tener informaciones contradictorias al final, con mucha habilidad, cuando tiene más o menos claro que los franceses le están rodeando, pues está quedando ocupado porque están avanzando desde Burgos hacia Lerma, toda la Nacional 1, y por el otro lado están yendo hacia la zona de Aragón, por arriba por Navarra, hacia la zona de Huesca, bueno, bajando todo el Valle del Ebro. Él decide bajarse hacia abajo por la sierra, que para él es difícil, atravesar toda esta zona, y fijaros, va a acabar llegando hacia La Mancha, hasta La Mancha, atravesando todo campo a través, intentando entrar en ciudades para reunirse a Castaños, que ha sido derrotado en Tudela, y está bajando con los restos del ejército español hacia abajo, otra vez para refugiarse en La Mancha y en Andalucía, ¿vale? Esta es la primera vez que seguramente los serranos vieron aquí o les influyó el tema de la guerra, y empezaron a pensar seguramente lo que se les venía encima. Huyendo los españoles, los soldados, nadie sabría nada, ¿qué pasa? Han pasado tal, bueno. Tenemos detectada la presencia de Lili con las tropas en Quintanar y en Salinero de Yagüe, por lo cual supongo que al menos una parte de ellos pasarían por aquí o muy cerca. Perdón. Esto ocurre entre el 5 y el 6 de diciembre de 1808. Bueno, los serranos seguramente no volvieron a tener noticias de la guerra, al menos no directamente, siempre por los carreteros o no recuerdo cómo les llamáis, los... Sí, carreteros, pero bueno, bagajes es lo que se usaba entonces, lo que llamaban entonces los bagajeros o tal, transportaban mercancías, ¿no? La Real Cabaña de Carreteros. Seguramente tenían noticias de lo que estaba ocurriendo en Burgos, hacia Lerma, porque es por donde pasaban las tropas, de toda esta zona, pero les llegaba un poco así confuso y tampoco les afectaba demasiado. ¿Cuándo empieza a afectarlos? Pues veréis, la gracia y la desgracia de la sierra, y como pasa con otros sitios, siempre ha sido de alguna manera su aislamiento, su dificultad para llegar aquí, ¿no? Por un lado es un terreno duro, es un terreno que no estaba por las vías principales de comunicación, ¿no? La Nacional 1, la carretera hacia Lerma, no sé qué, y esto ha sido su gracia y su desgracia, para lo bueno y para lo malo. Les tenía aislados y no sufrían tanto los rigores de las tropas que pasaban, pero a la vez tenían dificultades para comunicarse, para ellos salir o sacar o meter mercancías o lo que fuera, ¿no? En este caso la sierra ofrecía, como siempre ha hecho, un refugio bastante seguro para la resistencia. Por eso es muy importante con los guerrilleros, ¿no? Porque la sierra es la sierra. En 1809, los franceses ya más o menos han invadido España, Napoleón ha llegado, se están colocando, no hay problema, están más o menos controlando todo el terreno, pero hay zonas muy amplias, como puede ser esta zona en la Sierra de Burgos, en la Demanda, que no tienen presencia francesa, aunque en teoría ellos ocupan el país, en la práctica no pueden ocupar todo. Entonces esta zona está bastante libre de franceses. De vez en cuando llega algún grupo que va de paso hacia Soria, tal, por aquí sobre todo, pero no hay franceses a diario.
Hay un regidor en Burgos, que es el marqués de Barrolucio, que es un noble de la ciudad de Burgos, que se escapa de Burgos cuando llegan los franceses y es comisionado por la Junta Superior Española para que levante un ejército o la resistencia en la provincia de Burgos. Entonces él recibe su encargo, se viene todo contento otra vez para Burgos y se viene a la sierra. Y lo que va a hacer es empezar a organizar la resistencia. Cuando Aviraneta o Pío Baroja cuenta que la primera Junta Patriótica de Burgos se crea en San Pedro de Arlanza, bueno, pues esto es parte novela, ahora lo podemos decir claramente. Esto nunca fue así, porque tengo el acta de constitución, está en el Archivo Histórico Nacional, de la Junta Superior de Burgos, que se crea en Salas de los Infantes el día 13 de junio de 1809. ¿Vale? Los miembros que da Pío Baroja no son, tampoco no coincide, sino que fueron personas a las que hay que reivindicar. Sí son españoles a los que hay que defender, porque ellos son los de verdad. Ya han caído en el olvido, y la mayoría son serranos de la zona de Quintanar, de la zona de Salas, que es donde se hace la Junta Patriótica, pero al fin y al cabo son de esta zona. La forma, el marqués de Barrolucio, ese día que os he dicho, y lo que hace es coger a 4 o 5 personas influyentes en lo que tiene a mano, que es Salas o los alrededores, porque es donde lo hace, y estos van a ser el cura de Salas de los Infantes, párroco de Santa María, el párroco de Quintanar de la Sierra, Mauricio Domingo de Pedro, tengo los nombres y apellidos de todos ya. Está Eusebio Fajardo Calderón, que es natural de Salas y es magistral de Santo Domingo de la Calzada, pero está en Salas porque él es vecino ahí. José Ortiz de Covarrubias, que es el alcalde de Salas, y él mismo. ¿Por qué coge a estas personas? Pues porque son los que tienen a mano, son gente más o menos culta, son gente que está acostumbrada a lo mejor a mandar y son con los que intenta crear un gobierno provincial, diríamos hoy la Diputación Provincial, para que os hagáis una idea, pues aquí en la sierra, donde pueden estar a salvo de los franceses, donde pueden empezar a montar su administración. Lo primero que hacen es reclutar soldados, lógicamente jóvenes de la zona, y empiezan a armarlos robando a los franceses en las guarniciones de Lerma, de Vitoria, de Pancorbo, de Briviesca. Tenemos datos de esto, cómo fue, qué día fue. Iban robando en los almacenes franceses pues la munición, los fusiles, lo que podían, sables, y se lo traían hacia la sierra y empezaban a uniformarlos. El uniforme ya primero, el cuerpo fue llamado Voluntarios de Burgos. Y que sepáis eso, que cabe el honor de que aquellos primeros fueron todos serranos, se reclutaron aquí, en la zona, en los pueblos de la zona, de toda la sierra. Este era el uniforme de los Voluntarios de Burgos, y fijaros, tiene un color marrón, porque lo que tenían a mano eran paño de los conventos, de hacer hábitos. O sea, no tenían las fábricas de paño en poder del gobierno español, entonces, ¿de dónde conseguían tela toda igual y más o menos en cantidad? Pues ¿dónde había mucho? En los conventos. Había mucho paño para hacer hábitos, era un paño muy habitual en Castilla, el paño marrón, y entonces se hicieron el uniforme marrón. ¿Y rojo por qué? Pues porque había que darle otro color y el rojo identificaba a la infantería española, y era una manera de contrastar el marrón, ¿vale? Entonces, la mayoría de los uniformes que se crearon en la Guerra de Independencia eran iguales. Uno más corto, el otro más largo, marrones y rojos, de los cuerpos francos españoles de la guerra. Por eso os lo he traído. ¿Por qué llevan un sombrero de copa? Entonces no había cascos, pero para defenderse de los sablazos, de la caballería sobre todo, y también para parecer más altos, esto era la guerra psicológica, ya había. Los franceses llevaban un chacó, ¿sabéis lo que es el chacó? Que parece un tambor de color, puesto así, que sale en las películas, ¿no? Redondo, con los cordones, esto se llama chacó en español. Esto servía para que desde un caballo protegiera un poco el primer golpe del sable sobre la cabeza del infante también. Los españoles no tenían chacós ni dónde hacerles. ¿Qué había que sirviera o que se parecía? En la época estaban de moda los sombreros de copa, pues sombreros de copa. Chisteras, y los soldados llevaban este aspecto tan extraño, pero útil, al fin y al cabo. Uniformados y con un sombrero, al que le ponían la escarapela roja también, que identificaba a los españoles, roja con un galón blanco normalmente, y luego ya adorno lo que quisieran, una pluma, un pompón de color rojo, blanco, como fuera, ¿no? Lo que pone la chapita que pone, bueno, eso es una imitación de chapa, a ver si las hacemos algún día, lo que pasa es que pesan mucho y no nos las hace cualquiera. Esto lo que significa es viva Fernando VII, que era el rey por el que se luchaba, era el rey español en el exilio, y todos los españoles luchaban y morían en nombre de Fernando VII, aunque luego fue, a mi entender, el rey más nefasto que ha habido en España. Pero ellos no lo sabían todavía. Ellos luchaban por contraposición a Pepe Botella, que era el que le querían poner,
Ellos luchaban siempre en nombre de Fernando VII. Y vamos a ver continuas muestras en toda la documentación, en banderas, etc. Mirad, esta bandera se ha reconstruido de lo que sería, muy posiblemente, la bandera del Regimiento de Arlanza, del cura Merino. Fijaros lo que pone, Regimiento de Infantería de Arlanza, que nombre más bonito, porque es lo que da nombre a nuestra zona, ¿no? De arriba abajo. Y las palabras, que además ya son un antecedente de lo que luego será la leyenda de los carlistas, los tradicionalistas. ¿Vale? Vencer o morir por Fernando VII, por la patria. ¿Vale? Luego esto será Dios, patria, rey, etc. Bueno, esto sabemos que lo llevaban no solo en el peregrino, no solo en la bandera, sino en una cinta que colgaba de su chaqueta o del sombrero, por un documento francés, que lo dicen, los gendarmes franceses que dicen, llevaban una cinta roja que ponía, vencer o morir por la patria y por Fernando VII. Por eso sabemos la leyenda que usaban los hombres del cura Merino, o sea que esto es real. Y la bandera, que os chocará y alguno diréis, es la bandera carlista. Bueno, la bandera del ejército español entonces, que representaba al rey de España, era esta. La que tenemos ahora, entonces no existía, era la bandera de la Armada Española, de los buques de guerra en el mar. Para diferenciar los colores en la distancia se habían elegido esos colores. Pero la que llevaban los ejércitos españoles era esta, el combate, que es blanca con la cruz de San Andrés en aspa, cruzada delante. Esto es lo que llevaban nuestros tercios y lo que llevaban todas las tropas españolas en la Guerra de Independencia. ¿Cuándo cambió esto? En la Primera Guerra Carlista. Como vencieron los liberales con la Guerra Civil, los carlistas usaban la de verdad, por eso se llama ejército tradicionalista, porque esta es la bandera de España de antes. Y como perdieron la guerra, pues la bandera que tenemos ahora es la que, de los que ganaron, que son los liberales, que adoptaron la de los barrios. La roja y amarilla se empezó a usar después de la Primera Guerra Carlista. Ellos van a hacer que los franceses vengan a la sierra a buscarles, porque en cuanto en Burgos se enteran de que aquí se está creando un ejército, un regimiento, los franceses tienen también espías, lógicamente, tenían informadores, tenían patrullas, van a mandar una columna de castigo de caza para cazar a esta gente, a la Junta Patriótica y a los soldados que están formando. ¿Qué van a hacer los españoles que están en Salas o en la zona? Se van a meter por la sierra hacia la parte de La Rioja, intentando escapar de la persecución. Ya esos días será en el verano de 1809 aproximadamente, en el otoño, finales del verano, principios del otoño, cuando por primera vez la sierra sea saqueada y, bueno, pues muchas veces incendiados los pueblos, etcétera, etcétera, por las tropas francesas que van a buscar a la Junta Patriótica. Ellos se van hacia La Rioja, que todavía es Burgos, se van a establecer en la zona de Nájera y ya tenemos allí documentación de todo lo que ocurrió. Bueno, luchas con otros guerrilleros, se pegaban por el terreno, por los impuestos, por lo que sea, las luchas internas muchas veces, ¿no? En vez de pegarse contra los franceses, se pegaban entre ellos, pero bueno, al final todos acababan siendo un problema para los franceses. Los franceses saquean la sierra, no los encuentran, se vuelven a Burgos y en enero de 1810, unos meses más tarde, ocurre lo contrario, tienen que escaparse de La Rioja porque La Rioja se ha convertido en un nido de guerrilleros, de muchos guerrilleros, y los franceses han mandado desde la zona de Logroño toda una serie de unidades francesas en masa para limpiar toda la zona, y lo que hacen es salir todos volando, ¿no? Las tropas de Barrio Lucio con la Junta Patriótica de Burgos deciden irse por Soria hacia Cuenca, Valencia, la zona de Valencia, y dejan tirado a los miembros de la Junta Patriótica, es decir, se van todos los soldados con Barrio Lucio, el presidente, el noble que la había formado, y dejan tirados de alguna manera en la sierra a los serranos que habían formado la primera junta con él, los vocales. Estos no quieren irse, quieren seguir resistiendo aquí, pero de alguna manera se quedan solos. Bueno, he encontrado documentación que es preciosa de dos de ellos, del cura de Salas y del cura de Quintana, donde relatan de su puño y letra lo que les ocurrió. Y es estremecedor cómo cuentan que se quedan solos, Barrio Lucio les deja abandonados, y ellos tienen que vivir, dicen casi como alimañas, como perros, porque además los mismos de los pueblos, hay que decirlo todo, no querían ni verlos. ¿Por qué? Porque si tú acogías en tu casa a un miembro de la Junta Patriótica que estaba puesta a su cabeza a precio, sabías que era la venganza de los franceses, era terrible, o sea, saqueaban el pueblo, lo incendiaban, lo arrasaban, y más si tú personalmente les dabas cobijo, sabías que era la muerte, significaba la muerte si te cogían. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas se vieron abandonadas por sus paisanos,
por los pueblos tocaban las campanas cuando llegaban para que la gente no nos dejara entrar. Siempre, de todas formas, había gente que los ayudaba, y en el ánimo de la mayoría estaba ayudarlos, pero era así, ¿no? Era la fuerza de las armas y de la crueldad. Entonces, estos señores dicen ellos que tienen que vivir en cabañas de pastores, en tenadas, escondiéndose de los franceses, ¿no? Al final se esconden en el monasterio del 20, el monasterio de la Sierra, ¿no? El monasterio del 20 de Nuestra Señora de los Lirios, y por eso este convento va a ser arrasado por los franceses. Hay un delator que se chiva a los franceses que están allí, los de la Junta Patriótica, y va a haber una expedición de castigo hacia el 20, y como no los encuentran, pero saben que han estado allí, arrasan el monasterio. Ese es el día que el monasterio del 20 fue destruido por las tropas francesas. Bueno, ellos se escapan, hablan de una mujer y una hija que es la cirujana, dice él, bueno, era como el barbero, supongo, de entonces, o algo así, ¿no? Que eran de Castillo de la Reina, dicen los nombres y apellidos, uno de ellos que le salvan la vida, escondiéndole en un carro, está enfermo, tiene calentura, le meten en un carro con ramas que mueven por la noche en el monte, porque les buscan por los pueblos. Entonces él, enfermo, tiene que estar allí, ellas le cuidan y le salvan la vida. Cuenta cómo Eusebio Fajardo Calderón, que era el magistral de Santo Domingo de la Calzada, se esconde en casa del cura de Cabezón de la Sierra, y otra partida de guerrilleros quiere cogerle para robarle, etcétera, etcétera. O sea, fijaros la crueldad entre ellos, ¿no? La guerra era así. No solo luchaban contra los franceses, también entre ellos, con otras partidas de guerrilleros. ¿Por qué? Porque luchaban por llevarse los mozos, por llevarse el dinero, por no sé qué, o sea, había de todo. Este cuenta cómo el cura le defiende y cómo se encierran en la casa, y con una escopeta le vuelan el brazo a uno, de los que quieren un guerrillero español de otra partida. Bueno, en fin, cómo están abandonados a su suerte y cómo están malviviendo, como perros escapando, y cómo logran sobrevivir de milagro. Y aquí empieza la unión con el cura Merino. Ellos mandan una carta a Ciudad Rodrigo, donde está la autoridad española superior de toda Castilla, diciendo que el marqués de Barolucio se ha ido, que se ha llevado a los hombres, que no tienen defensa y que están malviviendo como perros, ¿no? Y que entonces van a tener que abandonar. Las autoridades españolas dicen que por favor que no abandonen, y que van a pedir ayuda a las partidas guerrilleras más o menos que están cercanas, o que pidan ayuda. Mandan carta a todos los guerrilleros importantes que hay por la zona, y ellos mismos lo cuentan. El único que les hizo caso fue el cura Merino. El cura Merino salvó a aquellas autoridades burgalesas de morir, acogiéndolos con él, y a la vez se vio beneficiado de la cultura, de la organización, de la administración de esa Junta Superior, que se llamaría así Junta Superior de Burgos. A partir de este momento va a haber toda una evolución conjunta, que esto hasta ahora no se ha estudiado demasiado, es lo que va a ser realmente importante para que el cura Merino llegue a ser la leyenda que es hoy en día de la gran independencia, y que la Junta Patriótica de Burgos hiciera una labor encomiable de buscar, de crear un ejército prácticamente de la nada y en la propia retaguardia de los franceses, que es lo que hizo la Sierra. Este campamento, por resumiros un poco, se estableció en Bilbiestre. Siempre se habla de que en Neila está el campamento del cura Merino. No lo dudo, pero en la Gran Independencia no aparecen datos a este respecto. Seguramente fue usado más en la guerra de absolutistas y realistas, o en la primera guerra carlista. No digo que la casa de Neila no se usara, porque ellos usaban todos los pueblos, estaban moviendo constantemente por la zona, por eso hablo de la zona, no hablo de un pueblo concreto, pero lo que sí que sabemos es que el campamento base, el campamento principal de adiestramiento de todos los nuevos reclutas que se cogían de los pueblos, de la ribera, de todos los sitios donde iban a coger reclutas, muy lejos, estaba en Bilbiestre. ¿Conocéis? Hay un sitio por vuestra carretera hacia Bilbiestre, ya en Bilbiestre, el Monte Carmona, arriba hay un altiplano que se llama precisamente el campamento del cura Merino. Es un término que está situado entre Bilbiestre y Canicosa, pero al final es la zona. Y llegan a formar 3.000 hombres. Imaginaros, una partida guerrillera ya no es como tenemos la idea de Curro Jiménez, 6, 8, 20 hombres. Llegaron a ser 3.000. Y a partir de 1811 se habían convertido en tropas regulares, muy bien adiestradas, con las tácticas de la guerrilla y la experiencia que suponía luchar día a día con condiciones muy desfavorables, es decir, la experiencia que daba el ser o haber sido guerrillero, y sin embargo están ya sujetos a una disciplina
muy reglada del ejército regular, ¿vale? Se convirtieron en 1811, por aprobación de las Cortes de Cádiz, en el Regimiento de Infantería de Arlanza, con ese nombre, que es este uniforme que os decía. Volvieron a adoptar el mismo uniforme que la primera unidad que salió hacia Valencia, y la caballería se convirtieron en el Regimiento de Húsares de Burgos, se llamaban así, el famoso Regimiento de Húsares de Burgos, que llegó a ser una de las unidades más especializadas y más expertas de la Guerra de Independencia, ¿vale? Bueno, vamos a ver, Ontoria, en la Guerra de Independencia, como cualquier otro de los pueblos de la Sierra y como cualquier pueblo prácticamente de la zona ocupada, sufrió los avatares que producía la guerra, ¿no? El que tuvieran la Junta Patriótica tan cerca y muchas veces instalada en Ontoria, porque los guerrilleros, cuando os digo Bilbiestre, esto es un campamento base, imaginaros, no se tienen 3.000 personas metidas allí en un círculo. Estos establecían sus campamentos o sus hospedajes en todos los pueblos de alrededor. Ontoria, lógicamente, tuvo que alojar continuamente guerrilleros, tanto de infantería como de caballería. Sabemos por algún dato que hay de que también el cura Merino, lógicamente, se alojaba aquí, porque además estaban continuamente cambiando de sitios. El Monte Carmona les daba una posibilidad, y es que tiene salidas a varios puntos, y además las vistas que hay desde allí son lejísimos. Por esta zona atravesaron continuamente, siguiendo lo que llama Pío Baroja lo del Abejón y el río Abejón y toda esta bajada, ¿no? El camino que tenéis. ¿Por qué? Porque desde el campamento base el cura Merino va a establecer, lo sabemos por todas las partes de guerra, continuos ataques de manera radial, siempre con el epicentro de la sierra, o de esta zona, de este monte vuestro, hacia la zona de Bilbiestre, todos estos pueblos, pero localizamos ataques en la zona de la Bureba. A la Bureba llegaban, bordeando lo que es la sierra, llegaban a Villafranca, Montes de Oca, y siguiendo el río de Loca, aparecían en el camino real en la Bureba, entre Prádanos y Castil. Allí tenemos varios ataques confirmados. Luego, ataca en Lerma, bajando todo el río Arlanza, ¿vale? Ataca en la zona de Palencia, donde precisamente en Quintana del Puente, en repetidas ocasiones, porque es el cruce que bajando el río Arlanza y sorteando la guarnición de Lerma para que no les vean por la noche o por un sitio más bajo, siguen bajando el río y el río Arlanza confluye en Quintana del Puente con la carretera que viene de Burgos-Valladolid, donde continuamente había paso de convoys. ¿Dónde van a atacar los guerrilleros? Esto es como el que va a cazar. ¿Dónde está el paso del jabalí? Pues allí me quedo, ¿no? Y ya vendrá. Bueno, pues ellos van por las rutas y los guerrilleros van a atacarles allí. Por eso atacan en Lerma, atacan en Quintana del Puente, atacan en la Bureba, porque siempre son caminos de paso por donde van los convoys, las tropas francesas, etcétera, etcétera. Y luego, cuando la cosa se pone fea, van a atacar todavía desde aquí, bajan hacia la zona de Soria, toda la zona de San Leonardo, tenemos ataques en Villaciervos, en una serie de sitios, ¿no? Almazán, hay una serie de combates en la zona soriana y también en la zona segoviana. Se van a mover continuamente por la línea de, desde aquí, van bajando hacia San Leonardo, el Burgo de Osma, van a llegar hasta Grado del Pico, que hoy es Segovia, límite con Guadalajara, pero que entonces era Burgos todavía. Toda la zona de Ayllón, que es el pico ese de Segovia que se mete por debajo de Burgos, pertenecía a la comarca de Aranda, al partido de Aranda. El partido de Ayllón pertenecía a Aranda. Y todo eso en la provincia de Burgos. Entonces la Junta Patriótica se va a mover allí y los guerrilleros con ellos. Bueno, hay toda una serie de vicisitudes en este sentido. Os voy a leer una cosa que os va a gustar porque lo he encontrado en el archivo del Palacio Real y a lo mejor aclara parte del combate que el cura Merino cita, hablando de algo concreto de Ontoria, del día 3 de abril. El día 3 de abril, que tenemos en el parte del cura Merino, él dice que ataca en Ontoria, en la cuesta y calles de Ontoria, dice, ¿no? A una columna de 100 dragones franceses que se despachaban por el camino de Soria a Burgos, dice, con la suerte o con la fortuna de matar a todos, ¿no? De no dejar a ninguno vivo. Bueno, para que veáis cómo tenemos que fiarnos en parte de lo que cuenta cada uno, porque todos magnifican lo que hacen ellos y lo que hace el enemigo, pues no ha hecho nada, ¿no? Bueno, hemos encontrado una cosa, que es un relatillo de la época, un poco posterior, que dice que que están en Ontoria, porque el cura Merino ha mandado, aparte de sus tropas, a cazar a esa partida de guerrilleros que os he dicho que estaba intentando coger en Cabezón de la Sierra al cura de Santo Domingo de la Calzada. Esa partida es la partida de Tomás Príncipe, conocida como la partida de Borbón, se llamaba. Fijaros, eran segovianos.
Fijaros dónde estaban por aquí preparándolas. A dónde se habían venido también por la presión francesa que les había metido en Segovia, o sea, se habían venido hacia la sierra, donde se escondía todo el mundo, a la zona difícil. Y ya de paso, pues saqueaban también los pueblos y tal. Bueno, pues el cura Merino coinciden las fechas. Es abril, marzo, abril, la primavera de ese año. Manda una unidad a que cace y castigue a la partida de Tomás Príncipe, conocida como de Borbón, y es en Ontoria. Y es justo la fecha. Y lo que dice en la nota es: y en eso llegaron los franceses. Llegaron los franceses, cuando se estaban pegando los españoles entre ellos. Y se pusieron los dos contra él. Con la suerte de que acabaron con todos los franceses. Esta noticia está en el Palacio Real, en Madrid, en el archivo, porque se supone que apresaron los españoles una bandera con una especie de plafón de bronce o latonado, donde hay una inscripción en latín. Y entonces el archivero que lo tenía allí, o el que custodiaba esto, el archivo, lo dona y entonces hace una nota diciendo: esto fue apresado tal día en Ontoria, tal, por la partida del cura Merino, que había mandado a cazar a este, y coinciden las fechas. Esto luego lo dejaré, lo tengo fotocopiado, os lo podéis llevar, y es una cosa muy curiosa porque ha aparecido hace poco. Lo que os decía, la informática hace milagros. ¿Quién iba a buscar en el archivo del Palacio Real una cosa de 1818 que relataba esto? Bueno, esto es lo que sabemos de aquí. En cuanto a la batalla de Costalago, que tantas veces habéis hablado y que hemos hablado muchas veces sobre esto, José María y yo hemos debatido mucho sobre esto, siempre positivamente todos, ¿no? Siempre hay cosas, y todos los que conocéis el libro de la batalla de Costalago, de Pío Baroja, sabéis que hay cosas que no nos encajan, ¿vale? No podemos decir que esto no existiera. Lo que sí que sabemos es que esto lo cuenta básicamente Pío Baroja, en la novela El Escuadrón del Brigante. Y Pío Baroja hay que tener claro que es un novelista, ¿vale? No sabemos hasta qué punto lo que cuenta Pío Baroja es un hecho real o lo ha novelado. Yo antes ponía el ejemplo hablando fuera, que esto siempre lo digo, es como si habéis leído El Capitán a la Triste, de Pérez Reverte. Lo hace tan bien que a lo mejor dentro de 100 años buscan la tumba del Capitán a la Triste. ¿Lo explico? ¿Existió el Capitán a la Triste? Creemos que no, es un personaje de novela. ¿Existió Juan Bustos, el brigante? Seguramente no, os parece un personaje de novela. Ahora, ¿existió el cura Merino? Sí. ¿Existieron los oficiales de Merino? Sí. ¿Cuántos de esos son verdad y cuántos no? Pues no podemos demostrarlo. Lo que sí que podemos saber es que desde luego ellos luchaban con ese estilo, luchaban en esa época, y realmente a mí particularmente tampoco me importa demasiado si fue este día o fue el otro, o fue aquí o fue 100 metros más allá, ¿vale? Lo que nos importa para la historia general de lo que ocurrió en la guerra es los hechos de la zona, pero con una generalidad, ¿vale? Porque lo demás son hechos anecdóticos, que si encontramos el parte de guerra original que lo demuestra, pues será verdad, y si no, no tiene por qué ser mentira, porque no lo sabemos, ¿vale? Parece ser que han aparecido alguna vez algún resto en la zona, balas, etcétera. Bueno, habría que investigarlo, saber si es de la época, de esa fecha o no, nunca lo vamos a saber. Pero bueno, siempre es muy importante para vosotros, y es lo que yo pienso, el aparecer en esa novela con ese detalle tan especial, y el aparecer en una obra de Pío Baroja con ese detalle, la batalla de Ontoria, es una cosa, a mí me parece preciosa. ¿Por qué? Porque sea todo totalmente verdad o no, Baroja es un autor de primera línea, y lo que sí que está claro es que Baroja estuvo en Ontoria, porque con el detalle que cuenta, ¿no? La batalla describe, o Aviraneta, su antepasado, describe este tipo de combate. Baroja, sabéis que era un gran viajero, Pío Baroja, y entonces, vamos, me ha puesto una mano a que ese hombre estuvo aquí porque es que le encantaba viajar, y a la hora de escribir esta novela seguramente pues estuvo en los sitios, y además da datos y nombres de cosas que solo alguien que ha estado aquí puede describirlo así, ¿no? Lo demás, pues bueno, ya es cuestión de lo que cada uno quiera o crea, pero realmente tampoco es demasiado significativo, a la larga. Bueno, tengo otro dato que no sé si os va a gustar mucho, a ver si hay algún descendiente, ¿no? La Junta Patriótica de Burgos, a lo largo de su historia, y el final es que se convierte en la Diputación Provincial de Burgos. Esto es muy importante para la Diputación, yo se lo he hecho llegar ya. En el año 1813, en el 2013 se cumplirán 200 años, habrá que celebrarlo. Es la primera Diputación Provincial de Burgos, se crea la primera Diputación Provincial de Burgos en base a la Constitución de Cádiz. Y los primeros miembros, el germen del que se crean es la Junta Patriótica de Burgos.
estas personas acaban siendo la primera Diputación Provincial de Burgos. Bueno, estos, a lo largo que pasa la guerra, se van estructurando mejor. Fijaros, crearon una administración de justicia, de hacienda, una fábrica de recomposición de armas, de creación de uniformes, es decir, creó todo un gobierno en la clandestinidad. Llegaron a tener una imprenta que estuvo imprimiendo ejemplares de la Gaceta de Burgos, que hemos encontrado en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Están los únicos ejemplares que sepamos en España, del primer boletín de la provincia. O sea, imaginaros en la época, una imprenta en 1808 que habían sacado de Madrid por la noche, en medio de la ocupación francesa. O sea, la habían sacado de Madrid, querían un carro, sabían que había un mamotreto, un armatoste, y lo llevaron a Grado del Pico, allí en un pueblecillo que, si vais a ver aquello, lo que os he dicho, al lado de Guadalajara, es, para que os hagáis una idea, un pueblo que tiene como 5 o 6 casas y que está abandonado. Ahora parece ser que va alguno ya así como los fines de semana, que arregla alguna casa, pero aquello, si no os pito, o sea, es algo increíble. Allí estuvo la Junta Patriótica escondida, y allí editaban la Gaceta, que luego dicen ellos, además, que se vendía allí y en la sierra. O sea, desde allí la trasladaban y los puntos de venta allí o en la sierra. Pero es que la metían incluso en Francia. O sea, tenían todo un sistema de correos, de espías. La mayoría, os digo, estamos encontrando algunos de la zona de la sierra, no sé exactamente de qué pueblos. ¿Pero por qué? Porque eran eso, no sé, se llamaban trajineros o gente que iba, que venía, los que llevaban los carros, y estos eran los espías perfectos, porque eran los que viajaban y los que veían cosas y llegaban de un lado para otro, ¿no? Bueno, pues en esta Junta Patriótica, a lo largo de los años, iban cambiando los puestos y al final estaba establecido como la Diputación. Tenían que votar cada zona un representante, ¿no? Bueno, pues el Can de Muñoz, que era enorme entonces, llegaba hasta esta zona y cubría, fijaros, cuando está esta zona la zona de Muñoz, está como de Burgos hacia Palencia, bueno, aquí es el Can de Muñoz. Esta zona estaba incluida, o sea, las divisiones políticas eran muy diferentes ahora. Y eligieron en un momento dado, en Santo Domingo de Silos hizo la votación, a Francisco Miranda, que era de Octoria de Valdedados, del Pinar. Este vecino, que no sé si queda algún Miranda ahora en el pueblo, o es un apellido que ha existido, bueno, pues Francisco Miranda tenía que ser una familia noble, bueno, noble o con posibles, porque solo eran elegidos las personas que podían subsistir por sus propios medios, lógicamente, para entendernos, los ricos del pueblo. Entonces, Francisco Miranda fue elegido, y lo que os iba a decir, que no sé si os gustará, es que no quiso tomar posesión. Le pusieron a parir, pero tampoco es algo raro, porque muchas veces elegía a personas que ni siquiera estaban en el pueblo. Él no estaba en Octoria, le eligieron por Octoria, por el Can, porque le proponían otros. Él fue elegido, pero nunca tomó posesión, porque no quería. Porque él estaba lejos, y lo mismo, ¿quién le mandaba a venir a arriesgarse? A vivir ahí en el monte, como vivían ellos como perros, si podía evitarlo? Entonces puso 1000 disculpas, pues como cuando te libras de la mili. Dice, no, es que yo no puedo porque estoy cojo, y otros... Pero bueno, tenemos datos del Francisco Miranda, que era de aquí, de Octoria del Pinar. Esto disparaba, pero esto mataba más. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora os explicaré cómo funciona un fusil de la época, que era muy difícil matar a nadie con esto. Y al final esto era cuestión de montar. Mirad, esto es un sable original, es un sable británico, pero este tipo de sable inundó nuestro ejército. Los británicos surtieron de armas de este tipo a la caballería española, todos los guerrilleros nuestros llevaban este sable. Como veis, es una hoja terrible, muy grande, y esto es de caballería ligera, de dragones, en este caso. Tiene esta forma porque se utiliza para cortar desde un caballo. El movimiento es de péndulo, ¿vale? Se introduce entre la infantería y empieza a cortar, ¿vale? Cuando no se usa para clavar, es muy incómodo, ¿lo veis? Y a la vez es muy grande para usarlo desde el suelo, porque es demasiado largo. O sea, no puedes luchar y hacer este movimiento. Por eso es largo, porque va desde un caballo. Esto se llama, bueno, es un fijador, que llamarían los españoles. Esto servía para atárselo en la muñeca y ajustarlo. ¿Por qué? Porque perder el arma en medio del combate suponía la muerte. Entonces, si en un momento dado un golpe hacía que perdieras el sable, se te quedaba colgando y podías recuperarlo, ¿vale? Por eso los sables llevan esto, no es un adorno. Mirad, esto es un fusil modelo Charleville, se llamaba, es el modelo francés de 1777. Es un arma que los franceses, como ahora los Kalashnikov rusos o el M16, ¿no?
Fue un arma que triunfó. ¿Por qué? Porque estuvo muchos años en servicio, era muy dura y muy fiable, ¿vale? Se hicieron, se calcula más de 2 millones de unidades en un montón de años. Y era el arma por excelencia del ejército francés. Los españoles, lógicamente, usaron estos fusiles, o los ingleses, que era otro pez muy parecido, pero más gordo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el fusil español no se podía fabricar, que había otro modelo, y entonces robábamos a los franceses sus fusiles y les usábamos, o lo que nos daban los ingleses posteriormente. Bueno, la peculiaridad de estas armas se llaman de avancarga porque se cargan por adelante, ¿vale? Luego os explicaremos cómo, con un ejemplo práctico en la calle, pero este fusil en concreto, o estos fusiles, todavía el cañón por dentro es liso. Ahora sabéis que los fusiles o las escopetas tienen una rayadura helicoidal que hace que la bala, cuando sale, coge un sentido giratorio y hace que vaya más recto, ¿vale? En este momento esto no se usaba, esto era un tubo. Se metían unas bolas de plomo, no hemos traído. Bueno, fijaros el calibre, bastante gordo, es un dedo entero. Tiraban unas bolas de plomo que salían haciendo, pues bueno, una cosa así, ¿dónde iba? ¿Vale? Por eso tenía que ser muy largo el cañón, para que más o menos saliera bastante recta la bola, porque no iba tan ajustada como van ahora, porque si no, no entraría, no era tan perfecta la bala como las de ahora, entonces tenía que tener una mínima holgura. Para ajustar esa holgura se solía meter pues el mismo cartucho, el papel, o lo que llaman ahora un calepino, que es una telita, para que ajustara un poco en el cañón y guardara compresión para salir. Pero aún así, fijaros, la efectividad de estas armas era a 200 metros un 5%, y más cerca de 100 metros un 10%, ¿vale? Más lejos de 200 ni se estimaba. Bueno, ahora os explicaréis por qué cuando salen las películas, que todos decimos, joder, qué tontos son esta gente. Van todos juntitos, pegados, y van acercándose parados según les disparan, y dicen, joder, estos son tontos, coño, tírate al suelo, ¿no? ¿O por qué van juntos? Bueno, pues todo tiene una explicación, no eran tontos, nadie es tonto nunca, eran igual de listos que nosotros y a veces más. Como por encima de 200 metros era casi imposible que los dieran, ¿para qué van a correr antes de estar a menos de 100 metros? Si se cansaban muchísimo con todo el peso que llevaban, unos 20 kilos, entre la mochila, la impedimenta, el fusil, no sé qué, entonces ¿para qué van a gastar energías? ¿Vale? Por eso no echan a correr ni van andando, porque la probabilidad de que les diera una bala pues era muy remota, les daban, claro, porque iban juntos y les daban. Pero a la vez, ¿por qué van juntos? Porque cuando ellos van a disparar, es muy importante agrupar muchos fusiles para dar a alguien. ¿Vale? Porque claro, si yo disparo al enemigo y disparo uno, otro, joder, pues con un 5% de probabilidades, me puedo tirar todo el día disparando y a lo mejor no doy a nadie. En cambio, si disparo 50 fusiles a la vez contra una masa, a lo mejor doy a 5, ¿vale? O a 3. Esto es la razón por la que actuaban así. ¿Por qué no se tiran al suelo? Por lo que os he dicho, se cargan por aquí. A ver si intentáis cargar esto desde el suelo. Tiraos, o de rodillas, imposible. Esta gente tiene que cargar así. Esto es la baqueta, tenía que hacer este movimiento, ¿vale? Bueno, primero, sacaban un cartucho de la cartuchera, que era la carga de pólvora que tenían que utilizar con la bola de plomo metida dentro de un papel, normalmente aceitado. Bueno, mordían la bola para romper el cartucho de papel, cebaban aquí abajo una parte de la pólvora, ¿veis ahí? Aquí abrían esto, echaban un poquito de pólvora, cerraban la tapa para que no se les cayera, metían el resto de la pólvora, metían la bola con el papel normalmente, sacaban esta baqueta, la tenían que girar haciendo estos movimientos muy rápido, baqueteaban, la movían. Este, como está limpio, baja hasta abajo. Si no, pues haría esto pum, 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 baqueteaba, tenía que sacar la baqueta, volverla a meter en su sitio, el arma, el perrillo atrás, y entonces ya, cuando se me hace fuego, ¿lo veis? Esto es una piedra de sílex.
Esto es una piedra de sílex, pedernal, que lo que hace al golpear aquí la levanta con la misma fuerza y la chispa cae en la pólvora que hemos metido y por un agujerito entra dentro, explota lo de dentro y sale la bola. ¿Vale? Cazar entonces era un número, porque claro, desde que disparabas hasta que salía la bola pasaba un instante. Ahora es instantáneo, antes no. Encendía y salía la bola, claro. Para dar un conejo, imagínate, eso sale calculador. Bueno, fijaros con esto lo que se podía hacer. Los fusileros más expertos de las guerras napoleónicas, que eran franceses o ingleses, los mejor entrenados y los más expertos y los que más rápido lo hacían, eran capaces de hacer estos movimientos y hacer un disparo como máximo cada 20 segundos, es decir, 3 en un minuto. 3 en un minuto. En 20 segundos, calcula la distancia que recorre un caballo al galope con un tío con un sable, desde que has disparado una bola hasta que vuelves a disparar. Te ha cortado 3 veces.